Buenas noches, colega de Perú. Nuevamente es un honor estar con ustedes en esta clase. Eh, Voy a dar un pequeño espacio para que se puedan integrar a las 8 de la noche de Perú. Ya solo faltan 2 minutitos. Y pues bien, agradecerles nuevamente su participación. Espero de que este curso sea de mucho provecho para los que hacen electromiografía. Y pues para los que no hacen electromiografía, pues que sea de mayor interés para poder, poder practicar este tipo de examen que es muy propio de la especialidad de fisiatría. Me gustaría saber cuántos de los que están en el curso hacen electromiografía, solo si lo pueden poner en el chat para ver más o menos la cantidad de practicantes. Bueno, ahora sí. Pues bien, buenas noches, colegas. En esta clase vamos a abordar los estudios básicos de conducción nerviosa sensitiva. Como pequeña introducción, recordarles que al potencial de acción nervioso sensitivo le vamos a llamar PAM, y que vamos en este curso a poner la latencia, la vamos a medir al pico de la deflexión y que la amplitud la vamos a medir de pico a pico, pero en algunas ocasiones hay PAMs que no tienen un doble pico, entonces lo vamos a medir de la base al pico. Es importante que cuando nosotros hagamos la evaluación de la parte sensitiva de uno de los miembros, lo hagamos por territorio de inervación. En este esquema pueden observar los territorios de inervación básico del nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio antebraquial cutáneo medial, antebraquial cutáneo lateral, el axilar y el radial por la parte posterior. Yo recomiendo de que cuando ustedes hagan una evaluación electroneurográfica, hagan un examen sensitivo previo, eh, evalúen el tacto superficial y el tacto profundo, evalúen la discriminación de los dos puntos por cada territorio de inervación y que también evalúen pues la sensibilidad dolorosa. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir saber cuál es la fibra sensitiva que está más afectada al momento de hacer evaluación electrodiagnóstica. En el miembro superior tenemos pues los nervios básicos que les había comentado, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio antebraquial cutáneo medial, el antebraquial cutáneo lateral y el radial en la parte posterior del brazo. Recordarles que cuando hacemos estudios de electroneurografía sensitiva, el filtro bajo va a ser de 20 Hz y el filtro bajo alto va a ser de 2 kHz. Una mnemotecnia sencilla es 22. El tiempo por división en la cuadrícula lo vamos a dejar en 2 milisegundos y la sensibilidad en 20 microvoltios. La primera técnica que yo les traigo está dentro de una técnica muy bien desarrollada por Robinson que se llama la técnica del índice sensorial combinado. La técnica del índice sensorial combinado se ocupa sobre todo cuando queremos hacer el diagnóstico de un paciente con neuropatía en su trayecto por el túnel del carpo. Entonces Robinson plantea de que es mejor comparar las latencias sensitivas del mediano con el radial al primer dedo, la del mediano con el cubital al cuarto dedo y con técnica antidrómica comparar el nervio mediano con el cubital estimulando en la muñeca. Entonces, la primera técnica que les propongo hoy es la de comparar el nervio mediano
y el nervio radial al primer dedo. Lo que vamos a hacer es colocar el electrodo de anillo, el pulgar, y vamos a hacer primero el estímulo del nervio mediano a 10 centímetros del electrodo de registro. Damos un estímulo submáximo, con frecuencia yo lo obtengo a unos 15 a 20 miliamperios. Tener mucho cuidado de no hacer contracción visible porque entonces se nos contamina el PAMS. Y después hay que hacer el estímulo del nervio radial en el borde radial de la muñeca a 10 centímetros y vamos a obtener, ¿verdad?, los potenciales de acción nervioso sensitivo del mediano y del radial. Se considera que la latencia del nervio mediano con respecto al radial está prolongada cuando sobrepasa el 0.5 o 0.5 cuando nosotros hacemos una resta. En este caso, si nosotros restamos la latencia al pico del nervio mediano 3.1, ¿verdad?, menos la latencia del nervio medial 2.4, pues es evidente pues, que nos da más o menos mayor de 0.5. Quiere decir que la latencia sensitiva del nervio mediano está prolongada, ¿verdad?, con respecto a la del nervio radial. Pero no es suficiente con esta técnica. Vamos a hacer, ¿verdad?, la otra comparación, que consiste en comparar el nervio mediano con el nervio cubital, y vamos a colocar el electrodo de registro en el cuarto dedo y hacemos un estímulo a 14 centímetros, siempre estimulando primero el nervio mediano y después vamos a estimular en el borde cubital el nervio cubital a 14 centímetros. Se considera que la latencia del nervio mediano está prolongada con respecto a la del cubital cuando es mayor de 0.4 o igual a 0.4. En este caso, podemos observar que si nosotros hacemos la resta de 3.5, ¿verdad?, menos la latencia sensitiva del nervio cubital que está en la parte de abajo, pues nos da mayor de 0.4. Eso quiere decir que el nervio mediano tiene una prolongación de latencia con respecto a la del nervio cubital. Luego vamos a hacer la técnica ortodrómica de comparar el nervio mediano y el nervio cubital, estimulando ortodrómicamente en la palma. Vamos a colocar un electrodo de barra, ¿verdad?, en el pie de la muñeca, en el trayecto del mediano, y vamos a hacer un estímulo ortodrómico sensitivo a 8 centímetros, siempre submáximo, empezando siempre con el nervio mediano. Obtenemos el potencial de acción nervioso sensitivo del mediano y obtenemos el potencial de acción nervioso sensitivo del cubital y hacemos la resta. En este caso, pues nos da 0.4. Se considera que con esta técnica se considera una latencia prolongada del nervio mediano cuando es igual a 0.3 o mayor a 0.3. En este caso, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, 0.4, lo que nos indica que el nervio mediano con respecto al nervio cubital con la técnica ortodrómica se encuentra prolongada. El índice sensorial combinado luego suma esas diferencias de latencia y cuando es igual a 0.9 o mayor a 0.9 milisegundos, entonces consideramos que está ocurriendo una desmielinización focal del nervio mediano en su trayecto por el túnel del carpo, que está provocando una prolongación de sus latencias, ¿verdad?, y que prácticamente pues, son evidentes cuando nosotros hacemos esa resta. Entonces, esa es la técnica del índice sensorial combinado. La vamos a ahondar más cuando miremos ya el síndrome del túnel del carpo. Les traía esta representación esquemática de la importancia que tiene evaluar el potencial de acción nervioso sensitivo del radial en primer dedo. Y estos datos son muy valiosos
al momento de hacer evaluaciones, no solo en los pacientes con síndrome del túnel del carpo, sino también en pacientes que tienen plexopatía braquiales o que tienen lesiones nerviosas traumáticas. También cuando hay pacientes con lesiones nerviosas por compresión o neuropatías compresivas. Es importante que cuando nosotros hagamos una técnica, sepamos qué es lo que queremos investigar, recordando de que el examen de electrodiagnóstico siempre va a ser la extensión del examen físico neurológico. El nervio mediano, cuando lo exploramos al primer dedo o al dedo pulgar, el nervio mediano recibe fibras exclusivas de la raíz C6. Entonces, si nosotros tenemos un nervio mediano normal, significa que hay indemnidad de todas sus fibras sensitivas, ¿verdad? En todo su trayecto desde el ganglio de la raíz dorsal. Pero aquí viene lo que hay que saber analizar. Si yo tengo una latencia prolongada con respecto a su nervio de comparación, por ejemplo, en el radial, quiere decir que lo que está ocurriendo es un compromiso, ¿verdad?, de su mielina en el trayecto, pues, el túnel del carpo, por dar un ejemplo. Porque también el nervio mediano se puede atrapar a nivel del músculo pronado redondo. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que estamos buscando y en qué momento se produce el bloqueo de la conducción. La otra técnica consiste en evaluar el nervio mediano al segundo dedo, tomando en cuenta que cuando lo hacemos ya hay la proporción de sus fibras sensitivas o el origen de sus fibras sensitivas las recibe sobre todo de la raíz C7 y en menor porcentaje de la raíz C6. Aquí esta es una técnica muy sencilla. Se coloca el electrodo en el segundo dedo y hacemos el estímulo a 14 centímetros y obtenemos el potencial de acción nervioso sensitivo. También se puede hacer la técnica de inching, ¿verdad? Al segundo dedo se coloca en el pliegue de la muñeca el punto cero y luego se trazan 3 centímetros proximales y 3 centímetros distales y empezamos en el punto más 3. Vamos viendo en qué momento se produce el bloqueo de la conducción. Luego la tercera técnica de evaluación sensitiva es la del nervio mediano al tercer dedo. Como podrán ver, el porcentaje de inervación cambia un poco más, ya no recibe inervación de la raíz C6, sino que recibe el 80% de sus fibras de C7 y el 20% de sus fibras C8. Y el nervio cubital sensitivo, cuando lo registramos al quinto dedo, el 100% de sus fibras provienen de C8. Entonces, si yo tengo una indemnidad del nervio cubital en el quinto dedo, quiere decir que de la raíz hay indemnidad, siempre y cuando no ocurra una alteración o una lesión en el trayecto del nervio. De ahí la destreza del fisiatra de poder discernir en dónde está ocurriendo el fallo del nervio o la lesión del nervio, ¿verdad? Cuando es traumático o cuando es compresivo. Esta clase es de técnica, ¿verdad? Pero ya en el transcurso vamos a ir viendo ya casos propios, ¿verdad? De integración de la mayoría de las técnicas que hemos estudiado. Otra manera de evaluar el nervio radial superficial es colocar un electrodo, ¿verdad?, en la tabaquera anatómica. De preferencia, a mí me gusta utilizar un electrodo de barra y se hace un estímulo a 10 centímetros. Y pues esta sobre todo es muy útil cuando hay cirugía de descompresión de la tendinitis de Kervain, que en algunas ocasiones, ¿verdad?, pueden lesionar la rama superficial del nervio mediano y el paciente queda pues con esa zona con hipoestesia. Son técnicas muy sencillas pues que en la medida que las vayan poniendo en práctica las van dominando y se les hace más fácil después hacer la evaluación.
Les traje esta rama que muchas veces es poco estudiada, se llama la rama cutáneo palmar del nervio mediano. Esta técnica la traje del libro de Chin O y es la técnica de Chan y Lien, ¿no? Hay que recordar que esta rama sensitiva no atraviesa el túnel del carpo. La podemos obtener antidrómica y ortodrómicamente, pero tenemos que bajar la sensibilidad a 10 microvoltios. Esta es la técnica. Como pueden observar, es una rama sensitiva que no atraviesa el túnel del carpo. Hay artículos de investigación que intentan dislucidar, ¿verdad? Si nos puede ser útil cuando nosotros hacemos un diagnóstico de síndrome del túnel del carpo. Cuando miremos esa clase voy a profundizar más a fondo esas técnicas comparativas. Yo lo que quiero es que ustedes vean la importancia de conocerla, porque algunas veces cuando se hacen cirugías en el antebrazo pueden, ¿verdad? Pueden lesionar esta rama sensitiva y en algunas ocasiones, si no tenemos el cuidado de hacer una exploración diferencial, pues podemos concluir que no existe un daño sensitivo de esa rama. Colocamos el electrodo de barra a nivel de 10 centímetros, ¿verdad? Del electrodo de registro y damos un estímulo submáximo. Yo he notado que en los casos que yo lo he realizado, es una respuesta muy fácil, es un nervio bastante noble y no presenta dificultad para obtenerlo como otros casos de otros nervios que vamos a ver hoy. Luego les presento la técnica del nervio antebraquial cutáneo medial, que consiste en colocar, ¿verdad?, el electrodo de registro a 10 centímetros distal a la epitróclea en el borde medial del antebrazo y hacemos el estímulo, ¿verdad?, a 12 centímetros del sitio de registro. Muchas veces es más fácil cuando vemos la técnica, en este caso, ahí estoy haciendo el estímulo, como dice la técnica. En el lado izquierdo es una persona sana y en el lado derecho fue una persona pues que se intentó colocar una vía para diálisis, pero fue fallido y la persona quedó con una sensación de hipoestesia en el borde medial de su antebrazo izquierdo. Entonces, apliqué las otras técnicas y lo que me di cuenta, pues, que lo que había era una lesión del nervio antebraquial cutáneo medial. De manera similar, técnica del antebraquial cutáneo lateral. Esta técnica es muy útil, sobre todo en plexopatías braquiales tipo Duchenne, porque recibe fibras exclusivas de C6. Y entonces, cuando no obtengo esa respuesta junto con otras respuestas, por ejemplo, el nervio radial, pues tengo yo que sospechar que está ocurriendo una lesión postganglionar del plexo braquial. A menos pues que haya una herida cortopulsante a nivel pues del brazo y que el paciente tenga una clínica específica de la lesión del antebraquial cutáneo lateral. Son técnicas sencillas, pues, y de fácil obtención, son nervios bastante nobles para obtenerlos, no representan mucha complicación. Y bien, esa era la parte sensitiva del miembro superior. Vamos a abordar entonces la parte sensitiva del miembro inferior. Igual recomiendo que se haga exploraciones físicas previas por territorio de inervación, pues para que nosotros tengamos, ¿verdad?, una mejor ubicación de lo que estamos explorando. También es importante determinar ante qué estamos, si nosotros, qué es lo que nos están pidiendo. Si están pidiéndonos descartar una radiculopatía o nos están pidiendo descartar una neuropatía o nos están pidiendo descartar una polineuropatía o una neuropatía múltiple. Entonces, todo depende mucho del médico que realice el examen físico neurológico previo. ¿Qué sospecha y qué es lo que quiere saber para que nosotros podamos hacer una evaluación más optimizada pues, de la exploración electroneurográfica? Les presento en este esquema
los territorios de inervación sensitivos del pie. Muchos pacientes a veces se quejan de parestesia en la punta de los pies y resulta que también en los pies nosotros podemos tener mononeuropatía. Entonces es importante que podamos hacer una exploración bastante minuciosa y poder llegar a un diagnóstico más acertado de lo que el paciente tiene. Hay pacientes que, por ejemplo, si ocupan tacones, ¿verdad? Con una punta muy aguda, pues pueden apretar, ¿verdad? Algunos de los nervios sensitivos del pie y crear ese tipo de parestesia. Pero en otras ocasiones también la parestesia y la disestesia viene por compresiones a nivel del túnel del tarso y es nuestra obligación pues dar ese diagnóstico diferencial. En otras ocasiones lo que hay es que hay parestesia de un territorio de inervación a nivel del sural y puede ser, ¿verdad?, que el paciente lo que tenga es una radiculopatía sensitiva, más que motora. Bueno, la técnica más sencilla y siento yo que es el nervio más fácil de obtener es el nervio sural sensitivo. Se colocan los electrodos en la parte posterior del malleolo lateral y hacemos un estímulo a 14 centímetros. Es el más fácil de obtener. Se pueden ocupar también barritas o una barra, se pone detrás del malleolo, es la que yo más utilizo, pero ya también les traje esta técnica para que ustedes vean que también se puede obtener con electrodo de disco. Se hace el estímulo a 14 centímetros y se obtiene el potencial de acción nervioso sensitivo. Cuando nosotros tenemos potenciales de acción nervioso sensitivos normales, lo que nos está diciendo es que hay indignidad de toda la vía axonal sensitiva desde el ganglio de la raíz dorsal hasta la periferia. Cuando nosotros tenemos lesiones preganglionares, como sucede a veces el caso de la plexopatía por avulsión, es posible obtener respuestas sensitivas normales, pero con la salvedad que el paciente ha perdido la sensibilidad en ese territorio de inervación. Mientras que si nosotros tenemos lesiones postganglionares, por ejemplo, una plexopatía braquial postganglionar por herida de arma de fuego, por herida de arma blanca, es muy probable que nosotros obtengamos potenciales de acción nervioso alterados o ausentes. Y cuando nosotros tenemos muchas alteraciones sensitivas de varios nervios diferentes, quiere decir que muy probablemente nosotros estemos ante una polineuropatía sensitiva de origen inmunológico. Otra técnica bastante sencilla es la rama cutánea dorsolateral del nervio sural, que también recomiendo pues que le exploren. Bastante sencilla, ¿verdad? Se coloca el electrodo de registro entre el cuarto y el quinto metatarsiano y se hace el estímulo por detrás del malleolo lateral. Es importante también que vean si la sensibilidad la pueden cambiar a 10 porque al tener menos fibras, pues es un poquito más difícil de obtenerlo, pero con la debida dedicación se obtiene. Esta técnica para mí es mejor utilizarla en pacientes diabéticos, porque en algunas ocasiones el nervio sural en pacientes diabéticos está normal, pues porque a ese nivel el nervio tiene más fibra y es probable que obtengamos una respuesta más normal. Mientras que más distal el nervio sural tiene menos fibras. Y recuerden pues que en diabetes las fibras que mayor se alteran o más rápidamente se alteran o las primeras en alterarse son las fibras sensitivas. Entonces pues podemos obtener, ¿verdad?, ausencia o anormalidad de su respuesta. Y luego tenemos la técnica del nervio peroneo superficial. Siento yo que la técnica del nervio peroneo superficial es la que cuesta un poquito más porque es un nervio que tiene varias ramificaciones y se han diseñado varias técnicas para poderlo obtener. En este caso, yo les traje las diferentes técnicas, ¿verdad? Ya que el nervio se divide en la rama intermedia dorsal,
cutánea intermedia dorsal y en una rama cutáneo dorsal medial. Entonces, nosotros podemos obtener el potencial de acción nervioso sensitivo de esas ramas. Y vean las 4 técnicas posibles para obtener la respuesta del potencial de acción nervioso sensitivo, ¿verdad?, del nervio peroneo superficial. Este artículo aconseja que cuando no obtengamos con una técnica, hagamos la siguiente y así sucesivamente hasta obtener la respuesta, a menos pues que estemos ante una lesión grave del nervio peroneo superficial, donde obviamente no la vamos a obtener. Entonces vean la variedad de técnicas que tienen a su alcance, y a mí la que más me gusta es la técnica de ISO, que es la figura número 3, y yo pues he obtenido bastante respuesta fácil del nervio, pero también decirles que en algunas ocasiones pues no la obtengo, entonces realizo la otra técnica y resulta pues que se puede obtener el potencial de acción nervioso sensitivo. Se grafica, ¿verdad?, la latencia del pico y la amplitud de pico a pico. Otra técnica que también es bastante fácil es la del nervio safén interno. Hay que saber colocar el electrodo. Se aconseja colocar primero el electrodo de referencia, que se coloca anterior a la gran prominencia del maliolo medial de la tibia, en el espacio entre el maliolo y el borde medial del tendón del tibial. Pues y el de registro se coloca a 3 centímetros arriba del electrodo de referencia. Cuando uno tiene práctica, ya es más fácil pues hacer la colocación. Para mí es bastante fácil hacerlo con el electrodo de barrita, pues como dice la técnica, coloque primero el electrodo de registro y ya pues automáticamente ya tiene su electrodo de registro, ¿verdad? Perdón, colocan primero el electrodo de referencia, que es el rojo, y automáticamente ya tienen posicionado el electrodo de registro y hacen el estímulo, ¿verdad?, antidrómico a 14 centímetros. Este es uno de los nervios bastante nobles, también bastante fáciles de obtener y no hay mucha complicación en obtenerlo. Les traje esta muestra de la exploración sensitiva de la rama profunda del nervio peroneo. Yo he intentado en muchas ocasiones realizar las diferentes técnicas y me ha costado bastante, pues. Yo sé que hay que tener mucha práctica para poderla realizar, pero se las traje a colación para que ustedes vean la importancia, ¿verdad?, de explorar esta rama, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista electroneurográfico. Esta ramita sensitiva emerge de la rama motora que inerva el aductor, perdón, el extensor corto de los dedos, ¿verdad? Vean la importancia de poderla obtener. Algunos pacientes, cuando hay una lesión del nervio peroneo profundo, solo sienten hipoestesia entre el dedo grande del pie y el segundo dedo del pie. Bueno, otro de los nervios, yo le voy a poner rebelde, es el nervio, el femoral cutáneo lateral. Es un nervio que cuesta obtenerlo, pues hay que tener mucha dedicación, colocar constantemente los electrodos, y resulta que es un poquito difícil de obtener porque tiene variantes anatómicas, pero bueno, por técnica, ¿verdad?, se coloca el electrodo de registro a 14 centímetros, ¿verdad?, de la espina ilíaca anterosuperior, se hace el estímulo antidrómico y pues se supone que lo vamos a captar. Para yo poderlo obtener, he hecho varias técnicas, ¿verdad?, varios posicionamientos, y es un nervio bastante difícil de encontrar con un potencial de acción nervioso sensitivo pequeño. Por eso la sensibilidad hay que llevarla a 5 microvoltios para poderlo obtener.
También es difícil de obtener porque tiene muchas variantes anatómicas. Entonces, hay que saberlo buscar. Este nervio yo lo exploro cuando hay la sospecha de hemorragia parestésica. Por experiencia, los pacientes con hemorragia parestésica, en mi experiencia, he encontrado nervios femoral cutáneos laterales normales. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene parestesias, disestesias y dolor, pero está normal su potencial de acción nervioso sensitivo, quiere decir que estamos probablemente ante un fenómeno de sensibilización neural. Y eso no descarta, ¿verdad?, la hemorragia parestésica. Pero hay que saber discernir muy bien cómo lo estamos explorando y la sintomatología del paciente. Bueno, ya para finalizar, les traje este caso clínico que lo hicimos a principios de año. Se trata de paciente mujer de 57 años de edad que refiere inicio hace 10 días de dolor lumbar y sensación de debilidad de miembros inferiores. Acude a su empresa médica previsional, que aquí es el Seguro Social, y le prescriben analgésico y alta. Es decir, a la paciente la trataron como una lumbalgia común. Paciente refiere que en su casa sintió pérdida de la fuerza de miembros inferiores, por lo que acude nuevamente a su empresa de riesgo donde le ingresan por lumbalgia aguda. Paciente no refiere antecedentes de diabetes. En su empresa médica previsional se solicitó la evaluación por fisiatra y el médico fisiatra encontró, miren qué interesante, fue el médico fisiatra, ni siquiera el internista, cuadriparesia flácida, arreflexia global osteotendinosa, parestesias distales de 4 miembros, pérdida del equilibrio, biplejía facial, por lo que se solicitó un examen de electrodiagnóstico urgente. La paciente inició síntomas el 11 de enero y el examen se le realizó el 21 de enero, ¿verdad?, de ese mismo año. Yo tuve comunicación con el fisiatra que evaluó a la paciente, pues, y se decidió hacer el examen con 10 días de síntomas y estas fueron algunas de las respuestas sensitivas que se obtuvieron, ¿verdad? Cabe recalcar que era una persona obesa, flácida, era muy difícil de darle vuelta. Entonces, decidí hacer un protocolo acortado. El protocolo acortado consiste en explorar un miembro superior y 2 miembros inferiores. Pero obviamente, lo que yo debía haber hecho era un protocolo completo, que era explorar miembros superiores, miembros inferiores y el nervio facial bilateral. Estas fueron las respuestas obtenidas y como podrán observar, la latencia del nervio mediano está prolongada con respecto a su valor de referencia y tiene una velocidad de conducción nerviosa sensitiva disminuida. Luego se hizo al primer dedo y obtuve, ¿verdad?, la misma respuesta prolongada. Y algo llamativo es que el quinto dedo ya estaba teniendo pérdida de la amplitud. Luego se hicieron los estudios de conducción nerviosa motoras, miren qué interesante, y observamos que en miembros superiores la latencia distal del nervio mediano estaba prolongada con disminución de su amplitud y disminución de su velocidad de conducción nerviosa, tanto del nervio mediano como del nervio cubital. Luego se hicieron los estudios de conducción nerviosa motoras y observamos el mismo patrón, que hay latencias prolongadas, amplitudes disminuidas y velocidades de conducción nerviosa reducidas. La manera en que yo les estoy hablando es la manera en que yo redacto mis informes. Entonces yo pongo así, ¿verdad? Latencia distal prolongada, amplitudes disminuidas y velocidades de conducción nerviosa reducidas. Y así voy narrando mis hallazgos. Y vean cómo se ve gráficamente esos hallazgos.
encontramos, ¿verdad?, en el nervio ulnar, en el gráfico izquierdo vemos latencia prolongada, amplitud disminuida, amplitudes disminuidas, tanto de la proximal como de la distal, y una velocidad de conducción nerviosa reducida. Alguien se preguntará, ¿por qué el examen se hizo a los 10 días de los síntomas, cuando la recomendación siempre ha sido esperar a los 21 días? Esto lo hicimos porque el médico fisiatra que me envió a la paciente estaba sospechando un síndrome de Guillain-Barré. Y da la casualidad que ya estábamos leyendo artículos de hallazgos tempranos en síndrome de Guillain-Barré. Entonces fue la mejor oportunidad que tuvimos para ver cómo se estaba comportando este posible síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad?, en sus primeros 10 días de síntomas. Cuando le hice la exploración con electrodo de aguja, lo único anormal que encontré fue un patrón de reclutamiento disminuido, pero con PAU normales. No tenía la paciente todavía denervación, es decir, no había inestabilidad de membrana muscular todavía, no tenía polifásicos porque era de reciente instauración, y lo único llamativo era que había, ¿verdad?, un patrón de reclutamiento disminuido, pero con potenciales de acción de unidad motora normales. Cuando nosotros tenemos este tipo de reclutamiento, tenemos que empezar en bloqueo de la conducción por desmielinización segmentaria. Ahora bien, ¿cómo se reyó el caso? El caso yo lo reporté como una polineuropatía desmielinizante, sensitiva y motora al momento del examen. Y obviamente, pues que era aguda. Entonces, repito, era una polineuropatía, varios nervios afectados simétricamente, polineuropatía desmielinizante, sensitiva y motora aguda. Probablemente si a la paciente me la hubieran llevado a los 30 días de iniciados los síntomas, ya hubiera encontrado, ¿verdad?, hallazgos de pérdida de axones motores. Entonces, yo hubiera cambiado mi diagnóstico, ¿verdad?, porque se vale cambiar el diagnóstico porque son hallazgos que no son estáticos, y le vamos a poner una polineuropatía desmielinizante, axonal, sensitiva y motora aguda. Resulta pues que si con el tiempo a esta persona me lo hubieran llevado y han pasado 6 meses, tiene dos caminos. O hay una remielinización con una reinervación funcional y concluimos pues que el probable síndrome de Guillain-Barré tuvo una resolución normal, o esta paciente puede desarrollar, ¿verdad?, una polineuropatía inflamatoria crónica. Hay que ser muy cuidadosos con estos diagnósticos. Cuando nosotros tenemos por primera vez una polineuropatía desmielinizante, axonal, sensitiva y motora, la podemos tachar de aguda. Pero cuando a este mismo paciente, óigase bien, tiene un nuevo evento de parálisis flácida o de paresia flácida, muy probablemente entonces lo que esta paciente tiene es una polineuropatía inflamatoria crónica. Este lenguaje yo se lo aprendí a los neurólogos con los que trabajo. Entonces, ellos dicen, ¿verdad?, hay que buscar la literatura o el respaldo bibliográfico, que cuando un paciente con Guillain-Barré vuelve a tener un mismo evento, entonces ya no es una polineuropatía aguda, sino que es una polineuropatía crónica. Pues bien, esa es la clase que les tenía para hoy y estoy abierto pues a sus dudas, a sus preguntas. Bien, doctor Salgado, muchísimas gracias nuevamente, doctor, por esta excelente ponencia. Colegas, está abierta el espacio para realizar sus preguntas. Aquí, doctor, tenemos una pregunta en el chat. Se la voy a leer. ¿Está bien con Sí. usted? Bien. Doctor, excelente ponencia. Muchas gracias. Una pregunta en una plexopatía de recién nacido.
¿A partir de qué día Perfecto, se debería hacer el estudio electrodiagnóstico sensitivo y motor? perfecto, doctor. Sigue siendo controversial. Hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Michigan, que ellos plantean que el examen electrodiagnóstico en plexopatía braquial en manos expertas se tiene que hacer al primer mes de nacido el bebé. Y el segundo se hace al tercer mes de nacido el bebé. Yo prefiero y lo recomiendo a mis colegas fisiatras que soliciten el examen al tercer mes. Estamos como en el tiempo prudente en que se instaura la degeneración waleriana y que todavía pues no está ocurriendo cambios tróficos en el músculo. De la mano, este niño tiene que ser evaluado por el neurocirujano o el microneurocirujano, pues para que podamos nosotros tener una mejor recuperación y en el examen de electrodiagnóstico nosotros podamos, ¿verdad?, definir, mire, óigase bien, definir los nervios dañados, pero también cuáles son los nervios indemnes que pueden ser posibles donantes, ¿verdad?, para neurotización o para transferencia de nervio. Entonces, podemos quedar así. A los 3 meses es el tiempo óptimo y prudente para hacer un buen examen de electroneuromiografía en el niño con plexopatía braquial del neonato. Bien, doctor, gracias. La doctora Karina Lara pregunta lo siguiente. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. ¿Interfiere el tipo de electromiógrafo para la fidelidad de los potenciales sensitivos? ¿Cuál equipo sugiere usted es el mejor? Bueno, ahí tengo que decirle que tengo experiencia con 4 equipos. He trabajado con un equipo marca Cadwell, he trabajado con un equipo marca Natus Neurology, he trabajado con un equipo que se llama MIT2, que es de marca italiana, y el otro con el que he trabajado es el Contec. Todo depende de los filtros, del filtro que usted ajuste, ¿verdad? El que yo les estoy recomendando es el de la clase. El Contec tiene la salvedad que en vez de ser 22, él tiene 502, es decir, el filtro bajo es 500 y el filtro alto es 2. Entonces hay que estar como viendo que la señal eléctrica sea la más adecuada. Pero cuando usted tiene un buen filtro de todas esas marcas que les mencioné, no hay ningún problema en obtener el potencial de acción nervioso sensitivo. El último equipo que medio manejé fue un Nihon Coden o Nikon Coden. Igual introducimos los filtros 22 para sensitivos y los obtuvimos de una manera bastante rápida y muy bien definido y bastante nítido. Entonces, si a mí usted me pregunta cuál es la mejor marca, yo mejor le digo, la marca con la que más he trabajado es con la marca Cadwell. Es con la que pues prácticamente trabajo todos los días. Pero creo yo que cualquier marca es bastante útil, pues, si se sabe colocar adecuadamente el filtro y colocar adecuadamente los electrodos también. Bien, doctor. La marca Cadwell, doctor, va a ser la que va a estar también en el taller, por si acaso, le comento. Va La a que ser de Cadwell. va a patrocinar el evento de Ah, corazón. perfecto. Bien, sí, doctor. Bien. Una otra pregunta, colegas. Yo tengo una pregunta, doctor, sobre la hemorragia parestésica. Yo he tratado de hacer varias veces la velocidad de conducción nerviosa del nervio femorocutal lateral y muchas veces no sale. ¿Algún tip, alguna recomendación cómo poder hacerla mejor para el nervio femorocutal lateral? ¿Me escuchó la pregunta, doctor? No, no, doctor, se escucha Sobre, entrecortado. Si sobre lo, el si lo pone en el fémur, chat, mejor. sobre fémoro cutáneo lateral para el diagnóstico de hemorragia parestésica, ¿ha hecho o cuál recomendación sería para mejorar la técnica del estudio de conducción nerviosa sensitiva? Ok, muy bien. Voy a irme entonces a la lámina. Denme un chancecito.
El nervio femoral cutáneo lateral es el nervio rebelde para mí. Es el que realmente me cuesta un poco obtenerlo. El paciente tiene que estar muy tranquilo porque como el estímulo es en la zona inguinal, pues el paciente de repente se siente invadido en su privacidad y pues ahí le cuesta un poco estarse relajado, estarse tranquilo. La técnica que yo más uso es la de colocar, sitúo primero en espina ilíaca anterosuperior, ¿verdad? Y coloco el electrodo de registro de barrita a 12 centímetros y coloco la sensibilidad en 10 microvoltios. Esa es la técnica que más, ¿verdad? Con la que más obtengo respuesta. Cuando lo hago con la de 20 centímetros, honestamente no he obtenido una buena respuesta. Pero también les digo, de repente las variantes anatómicas nos pueden crear un falso positivo, ¿verdad? De hemorragia parestésica, porque uno dice, no encontré el nervio donde se suponía, entonces, ¿cómo hago para obtenerlo? Pues hay otras técnicas, no se las traje aquí, que es mover, ¿verdad? Los electrodos, es mover los electrodos de posición hasta obtener la respuesta. La que yo recomiendo es la de colocar el electrodo de registro a 12 centímetros del punto de emulación. Y otra cosa, hay pacientes con hemorragia parestésica con un nervio femoral cutáneo normal. ¿Por qué? Porque probablemente lo que tiene es un fenómeno de sensibilización. En el Congreso del Perú van a hablar mucho de neurosensibilización, pero ya me estoy adelantando. Es cuando el nervio no tiene daño, pero ya está sensibilizándose para dicho daño. Es decir, es un daño potencial, ¿verdad? Y está provocando disestesias, parestesias y dolor probablemente urente. Gracias, doctor. Bien. ¿Otra pregunta, colegas? Doctor, una consulta sobre esto de hemorragia parestésica. He tenido bastantes pacientes post-COVID, post-pronación, que han terminado con neuropatías por compresión y no sé, no exactamente, no es solamente por el tema de obesidad, también es por el tema de post-pronación, ¿no? ¿Usted ha tenido algún caso así, doctor? Por pronación, post-COVID, no. Pero sí he obtenido en miembros superiores, post-COVID, pacientes que estuvieron en UCI, atrapamiento del nervio cubital bilateral. He tenido pacientes con plexopatía braquial post-COVID, pero por la mala técnica de cambiar a los pacientes de manera constante. Pues recuerden que esta patología, como es nueva y todo el mundo le tiene miedo, los servicios de rehabilitación entran muy tarde y a veces con mucho miedo de parte del fisiatra y del fisioterapeuta. Y recuerden que la compresión de un nervio basta con 3 horas de compresión para ya crear una neuropatía. El caso típico es la parálisis del sábado por la noche, pues que cuando una persona se duerme sobre el brazo, provoca la parálisis del nervio radial. Entonces, los nervios sensitivos son muy propensos a una rápida alteración cuando tienen una compresión constante. Sí creo yo que sí tiene mucho que ver en la pronación, pero también he encontrado pacientes post-COVID con neuropatía del peroneo, pero tiene más que ver, digo yo, por la mala colocación, por la falta de intervención fisiátrica temprana y oportuna, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Está el micro abierto. Si no hay preguntas, le agradeceremos, doctor. Agradecemos nuevamente, doctor, por su tiempo, por la ponencia que le ha dedicado el día de hoy. Y nos volveríamos a ver pronto, el día miércoles, con todos los colegas. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches y nos vemos el miércoles con el doctor Cencia. Así Todavía es. está pendiente la respuesta de la pregunta Sí, de veras. de que por qué el nervio cubital provoca esa mano en garra. Ya tenemos la respuesta, yo la tengo. Se la voy a dejar para la próxima. Sigan investigando. Está bien, Bueno, doctor. colegas, si no lo vemos en Perú,
Bueno, colegas, muchas gracias, un abrazo y pasen una feliz noche con su familia. Gracias, doctor Salgado. Buenas noches. Cuídese. Buenas noches.